Le damos gracias al Señor porque es un día especial. Amén. Es muy especial y hoy día vamos a ver por qué es tan especial. Yo no sé si todos conocerán la historia de la Reforma Protestante, de donde venimos nosotros. Y el pastor me ha dado esta tarea y yo me alegro mucho que me la haya dado porque es un tema que a mí me encanta hablar. Cuando puedo lo comento con mis amigos, con los chiquillos de la iglesia, porque siempre recuerdo las palabras de un teólogo que dijo algo muy importante. Dijo, si la iglesia no conoce su historia, está condenada a repetirla. Y no queremos caer en el mismo error que caímos hace muchos años atrás. Que Dios nos libre de salir de este error. Amén. Que el Señor nos ayude. Que sea un día especial y que hoy día podamos aprender. Yo, la verdad, hermano, el pastor me dijo que hiciera básicamente una exposición de la historia de la iglesia. Vamos a contar muchos acontecimientos, pero yo no quiero dejar de predicar obviamente la palabra. Amén. Así que vamos a hablar de la historia, pero yo también voy a hablar de la palabra. Así que van a tener que estar atentos con su Biblia, porque todo lo que vamos a ir estudiando, vamos a ir confirmándolo y cierto, basándolo tal cual como lo hicieron estos hombres hace cientos de años atrás. ¿Con qué? Con la palabra. Entonces vamos a ver datos históricos, acontecimientos históricos importantes, importantísimos, claves de la historia, pero vamos a volver siempre aquí. Y esto es lo que hicieron estos hombres de Dios, ¿cierto? Volvieron a las Escrituras, recuperaron el Evangelio real, no el Evangelio de mentiras que estaba hace muchos años atrás. Amén. Entonces le damos gracias al Señor. Ojalá que después lleguen más hermanos, ¿cierto? También esperemos que los hermanos sigan llegando. Ya a poquito han ido llegando, pero la iglesia siempre hemos escuchado que la iglesia quiere vigilias, quiere actividades. Bueno, estamos haciendo, pero falta que vengan, ¿cierto? ¿O no? Tienen que ser partícipes. Si el avivamiento no lo va a traer un pastor, usted tiene que traerlo. Todos juntos tenemos que traer el avivamiento de llenarnos de la palabra de Dios todos los días. Amén. Mi hermana oró, pero voy a orar yo también aquí para que el Señor me ayude. Amén. Interceda para que Dios hable hoy día y no sea yo. Amén. Vamos a orar. Quédese nomás sentadito si quiere, porque vamos a orar para que el Señor me acompañe. Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Ya sé que ya oraron por esta palabra, pero yo te pido personalmente, Padre Celestial, que tú seas usándome hoy día a mí, Cristo Jesús. Te lo pido, Jesucristo, mi único Señor y Salvador, que hoy tu nombre sea exaltado sobre todo nombre, Señor. Que todo lo que hablemos hoy día en esta exposición de la historia de la iglesia, Señor, pero también de tu palabra, que todo, Señor, nos lleve siempre a alguien, a ti, Jesucristo, a nadie más, Señor. Que la honra y la gloria sea para tu nombre, Cristo Jesús, y no para nosotros, no para los hombres, Señor, no para la gente a la que vamos a hablar que hizo estas cosas en la historia. Que todo sea para la honra y la gloria de tu santo nombre, Cristo Jesús, que eres tú el verdadero Dios y Salvador del mundo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Úsame, Espíritu Santo, habla tú a través de mí. Quita toda cosa mala de nuestras mentes, despeja nuestras mentes para que podamos entender y retener esta información importante de lo que vamos a aprender hoy día, Señor. Pero Espíritu Santo, tú eres el que hace la obra, no yo. Tú eres el que hace la obra, no los estudios que hemos hecho. Tú, Espíritu Santo, con tu santo poder y sabiduría, te pido, abre los corazones. En el nombre de Jesús te lo pido, Espíritu Santo. Y sé impactando nuestras vidas y entendiendo que Cristo vale más que todo. Más que todo, esta es mi oración, Padre Celestial. Siervo inútil soy, tú eres el que hace la obra. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús entrego mi oración a ti. Amén y amén, Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Padre Santo, Celestial, Jehová. Amén y amén. Gracias, Señor. Era una época oscura, corrupta, una época donde la verdad no importaba la verdad real, que es lo que está aquí en la Escritura. Y yo sé que hoy día vamos a hablar algo muy importante que tiene que ver con nuestros, ¿cierto? Quizás, no sé, amigos católicos que están, ¿cierto? Ahí, que obviamente para ellos hoy día, este día no les conviene nada porque fue el día en que se levantaron maestros para ir en contra de la voz falsa que ellos han estado, ¿cierto?, constantemente predicando. Pero yo quiero decirle, hermanos, que esto que vamos a hablar hoy día no es solamente para que podamos entender
lo que pasó contra la Iglesia Católica, sino que hoy día podamos entender que esto no se puede ni repetir en las iglesias evangélicas, ¿ok? Que tengamos claro esto, que todos estemos atentos para evitar caer en estas mentiras que ocurrían hace mucho tiempo atrás. Amén, porque todos dicen, algunos pensarán, no, soy evangélico, estoy bien, estoy en la verdad. No, ten cuidado. ¿Has visto cómo está la iglesia evangélica hoy día? Hay un chiquero, pero gigante. Esta palabra nos va a servir para volver, ¿cierto?, a lo real, a lo que está aquí. Esto es lo que importa. No lo que el hombre quiere tratar de hacer sobre la palabra. Amén. Que el Señor nos ayude. Pero esta época, como hemos hablado, es una época de oscuridad, de corrupción. Y me refiero a la época medieval. Esta época medieval es donde estaba reinando, por así decirlo, la Iglesia Católica. Amén. Dice post tenebras lux. ¿Qué significa post tenebras lux? Este es el lema. No, todavía no. Este es el lema, ¿cierto? Es el lema de la Reforma Protestante. ¿Qué significa post tenebras lux? Significa después de la oscuridad, luz. Amén. Este es el lema que al final, en conjunto, en la Reforma Protestante, donde los evangélicos comenzaron, ¿cierto?, a despertar y ver la realidad de la Escritura y pelear contra la injusticia. Este fue el lema que unió a todos los protestantes de donde venimos nosotros, ¿cierto?, que es después de la oscuridad, luz. ¿Por qué después de la oscuridad? Porque el mundo estaba sumido en una oscuridad. Ocupaban la palabra para manipular, para mentir a la gente, para robar, ¿cierto?, para cambiar la salvación de Cristo por obras, y eso no está bien. Amén. Le damos gracias al Señor porque hoy día podemos estudiar esta historia. Quiero que me acompañe a la siguiente slide. Dice en Juan 1:5. ¿Qué dice aquí? Está en la pantallita, ¿cierto? Y me quiero tomar de este versículo para englobar toda la predicación del día de hoy. Amén. Y dice así, leo palabra del Señor Jesús. Dice, la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Quién es la luz del mundo? Jesucristo. Él es la luz del mundo. Y las tinieblas no van a prevalecer contra Jesús. No pudieron contener esa luz. Por eso Cristo Jesús vino al mundo a dar luz, a iluminarnos y a darnos la verdad. Y Él es la verdad. Él mismo se dio a nosotros, ¿cierto?, para que nosotros pudiéramos vivir en la verdad que es Cristo Jesús. Por eso los cristianos en el Nuevo Testamento ni siquiera son llamados cristianos. Pablo habla a los cristianos, le dicen a ustedes que están en Cristo Jesús. Así se identificaban los cristianos antiguamente. A ustedes que están en Cristo Jesús. Usted tiene que imaginar que está en Cristo Jesús. Y si usted está en Cristo Jesús, está en la luz. Y esa luz resplandece en las tinieblas. Y las tinieblas no van a poder contra usted. Amén. ¿Cuántos lo creen? Gracias, Señor, por esto. Amén. Entonces, entendiendo esto, voy a dar inicio a la época histórica. Esta prédica, le voy a contar, el pastor me dijo que tengo un poco más de tiempo de lo normal de una prédica de un domingo, ¿ok? No me voy a extender mucho tampoco para que no se asuste, pero es necesario porque es mucha información y es necesario que usted y yo lo tengamos en cuenta. ¿Amén? ¿Estamos claros? Que todo lo que vamos a ver hoy día nos sirva de ejemplo y que podamos despertar también y defender la palabra como lo hicieron estas personas en la antigüedad. Amén. Entonces, en esta época de oscuridad, de corrupción, muchos monjes católicos comenzaron a hacer lo que el pastor siempre dice, a leer la palabra. A leer la palabra y se comenzaron a dar cuenta de que las cosas no estaban muy bien como la pintaba el Papa, como la pintaba la Iglesia Católica. Estos hombres comenzaron a estudiar y a leer la palabra, ¿cierto? A estudiar la palabra tal cual era del griego, porque el Nuevo Testamento, ¿en qué se escribió? En griego. Y el Antiguo en hebreo, ¿cierto? Pero ¿qué hacían estos hombres? Comenzaron a estudiar la palabra con la traducción original, con las palabras que realmente venían de lo que escribieron los apóstoles. Y se dieron cuenta que la Iglesia Católica cambió tantas cosas en su traducción, que es aquí cuando estos hombres comienzan a leer y decir, oye, a ver, espera. Aquí hay un problema. Lo que el Papa me está diciendo no está en las Escrituras. Lo que el Papa me dice que está bien o que debo hacer, no está respaldado en las Escrituras.
Y además, la Biblia católica está en latín. Y en el latín ellos le cambian algunas palabras. Después vamos a ver una palabra clave que ellos le cambiaron y le da un significado totalmente distinto. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos como estudiosos? Estudiaron la palabra. Punto. Usted y yo debemos estudiar la palabra, nada más. Si quiere que nadie le mienta, si quiere que nadie lo estafe, si quiere que ni un predicador le mienta desde el púlpito y lo manipule, ¿qué tiene que hacer? Leer la palabra. Si usted no lee la palabra, hermano, puede estar entrando a la oscuridad y puede no discernir. Entonces, quitémonos esa flojera, ¿cierto? De decir, no, es que no la leo porque no la entiendo, hermano. Por favor. Hay cuantas traducciones, incluso más fáciles de leer. Es cosa de querer. El que quiere, lo hace. El que busca, encuentra, dice Jesús. Pero si tú no buscas a Cristo, ¿cómo lo vas a encontrar? No puedes. Y a Cristo lo encontramos en la Escritura. Es su voz. Es la voz de Dios que quedó registrada aquí tal cual. Esto es lo más poderoso que tenemos. Entonces, que Dios nos ayude, amén. Y uno de estos hombres, póngame atención, era un hombre llamado Jan Hus. Todavía no cambia a la siguiente slide. Todavía no. Jan Hus. Como Han Hus con H. Mantenga este dato. Hus o Hus, ¿cómo se escribe? Se dice Jan Hus. Pero Hus en checo significa ganso. ¿Ok? Quédese con este dato porque después es muy importante lo que va a pasar con el apellido de este hombre. Pero este monje católico comenzó a hacer lo mismo. Esto antes de Martín Lutero. Ojo, ¿ustedes creen que Martín Lutero fue el que inició? Antes estaban haciendo ya monjes que estaban estudiando la Escritura y se daban cuenta cuán falsedades tenía la Iglesia Católica instauradas en la iglesia. Este hombre llamado Jan Hus fue un monje católico y ¿qué empezó a hacer? Empezó a estudiar la Escritura, pero no solo eso. Él comenzó a predicar la Escritura en el lenguaje nativo de las personas. Un ejemplo. Por ejemplo, ahora, si él era español y había personas en español, comenzaba a predicarla en español. Para que usted sepa, los católicos eso lo tenían prohibido. Los católicos prohibían predicar la palabra en otro idioma, al menos que fuera en latín. ¿Por qué en latín? Porque los católicos lo ven como de una forma mística, que es como algo santo, como espiritual, y el Señor trabaja igual. Y este monje decía, pero ¿cómo la gente va a entender si no entienden lo que le estoy diciendo en latín? No va a entender, pues ¿qué tenía que hacer? Predicar la palabra en el idioma que la gente conocía y punto. Comenzó a estudiar la Escritura, a predicar en su idioma. Y no solo eso, comenzó a identificar las corrupciones de la Iglesia Católica. Y al momento de hacer esto, ¿qué pasó? Los oídos de los católicos, los eruditos, los que defendían al Papa, comenzaron a escuchar. ¿Qué está diciendo este hombre? ¿Qué está diciendo este hombre? Comenzó el problema. Y Jan Hus comenzó a ser perseguido. Jan Hus fue uno de los que inició realmente esto. Junto con otros más, no voy a dar muchos nombres, pero quiero que lo tengamos en cuenta. Jan Hus, acuérdese siempre. Jan, el ganso. Hus significa ganso. Jan Hus. Jan Hus después fue encarcelado. Y tenía que pasar por un juicio. Era lógico. Y se dice que estuvo 6 meses encarcelado. Y al momento en que lo sacaron para el juicio, dice que realmente no le hicieron juicio. ¿Qué hicieron? Lo tomaron preso y lo llevaron a una estaca, pusieron maderita, pusieron paja, no sé lo que pondrán en esa época, lo colgaron y le prendieron fuego. La Iglesia Católica así perseguía a los evangélicos como nosotros. En esa época los tomaban, los enjuiciaban y los quemaban frente a todas las personas, los quemaban. Hasta el último momento, Jan Hus nunca se retractó de lo que él enseñó. Nunca, ni incluso cuando se estaba quemando, cuando le hacían renegar, le decían que reniegue, nunca renegó. Dijo lo que aprendí, lo aprendí de la Escritura y en la voz de Dios. No me voy a retractar. Murió quemado. Qué fuerte. ¿Cuántos se han quemado? Yo no sé cuántos se han quemado, pero imagínense morir quemado, consumirse con el fuego. Es algo tremendo, hermano. Jan Hus, antes de morir, dijo una palabra muy importante. Dijo, le dijo
al Papa, le dijo, puedes asar a este ganso, pero dentro de 100 años surgirá un cisne cuyo canto no podrás callar. Esto pasó en el 1400. ¿Sabe, hermano? Impresionantemente, casi de manera profética, 100 años después, estaba Martín Lutero defendiendo la doctrina de la justificación por la fe frente a la iglesia. Mire, esto es mano de Dios simplemente moviéndose. Casi de manera profética, dijo, en 100 años más dijo, me puedes quemar ahora, puedes quemar a este ganso, pero en 100 años más va a venir un cisne que no se va a callar y va a cantar y cantar y nadie lo va a poder callar. Ahí está. Martín Lutero, el que todos conocen su nombre. Pero para que usted sepa, esa es la imagen cuando está pegando las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Él es de Alemania. Lo que pasó con Martín Lutero pasó en Alemania, ¿ok? Más adelante vamos a ver cómo se expandió al mundo, ¿ok? Pero podemos ver que aquí Martín Lutero ya estaba defendiendo la palabra de Dios por sobre la voz del Papa. Amén. Y lo digo por sobre la voz del Papa porque ellos, como vuelvo a decir, agregan mandamientos de hombres que no están en la palabra. Ahora, yo no quiero ser ofensivo claramente con los católicos, obviamente, y muchos vienen del mundo católico. Simplemente que tengo que explicar lo que pasó. Obviamente tengo que explicarlo porque hoy día es el día que conmemoramos, ¿cierto? Que Martín Lutero pegó sus 95 tesis. Entonces, Martín Lutero, ¿qué es lo que hizo? Leyó la Biblia, pero también él leyó los escritos de Jan Hus, justamente. El personaje que vimos anterior, que era Jan, el ganso, Jan Hus, él los leyó, pues. Leyó la Biblia y también comenzaba a leer los libros que dejó Jan Hus. Decía, oye, pero este tipo tiene razón, po. Todas estas corrupciones, las cosas que el Papa agregaba, que aquí y allá, no están en ni una parte de la palabra. ¿Cómo es eso? Una de las más importantes fue las indulgencias. Yo creo que muchos, si vienen del mundo católico, saben lo que fueron las indulgencias, ¿no? Que pagando o haciéndole misa a un muerto en el purgatorio, la persona se purificaba hasta llegar al cielo. Prácticamente no tiene base bíblica esto. Nunca Jesús dijo algo así, nunca los apóstoles dijeron algo así. Y los católicos, los versículos que toman están demasiado fuera de contexto, ni siquiera si ellos lo infieren que pueda haber dicho eso. Pero realmente el texto no habla de eso. Y vamos a ver después por qué cuando uno muere va al tiro a condenación o va al cielo. La palabra nos dice que pasamos por un proceso de purificación. ¿Ok? Esto lo tienen que tener en cuenta, muy en claro. Amén. Entonces, antes de pasar a lo que pasó ahí con las 95 tesis que él publicó, quiero que veamos más o menos quién es Martín Lutero. Es el reformador protestante de Alemania. Amén. Y usted me dirá, ¿por qué no se dicen evangélicos? Simplemente, hermanos, porque la palabra reforma es de volver a formar, simplemente. Acuérdese de esto. Acuérdese de esto. Este es un resumen que un pastor muy bueno dijo. Cristo fundó la iglesia. Atento. Cristo fundó la iglesia. ¿Ok? No la fundó Pedro, nada. Cristo fundó la iglesia. Los apóstoles conformaron la iglesia. Roma, con el catolicismo romano, deformó la iglesia. Y los reformadores volvieron a formar a las bases bíblicas, a las bases apostólicas. ¿Me entiende? Entonces, realmente, usted y yo deberíamos reformar a veces nuestra vida para volver a ponerla aquí a como está en la palabra. Claro que sí. Todos deberíamos ser, entre comillas, reformadores, de volver a la Escritura. No deformar la Escritura, sino reformar nuestra vida en base a la Escritura. Amén. Entonces, el resumen que le estoy haciendo creo que es simple, ¿cierto? Cristo fundó, los apóstoles conformaron, Roma deformó y los reformadores volvieron a formar y volver a las bases bíblicas de aquí. Por eso el pastor muchas veces dice, no vengo como de ellos, dice como de Martín Lutero, vengo de antes. Claro, porque ellos también se identificaron con eso, po.
Yo vengo de antes, no vengo de la iglesia católica. Yo vengo de antes. Yo sigo la enseñanza de la palabra. Aquí me apego, no al Papa que está diciendo cosas que no están, de agregando indulgencias, de poner más intermediarios para llegar a Cristo. Hay un intermediario, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay una Virgen María, no hay un santo, no está mi tío que está aquí, que murió, está en el cielo y está intercediendo por mí. Falso, eso es mentira. En ni una parte de la Biblia esto es verdad. Martín Lutero hizo esto, Jan Hus hizo esto, y los personajes que vamos a ver de aquí en adelante hicieron exactamente lo mismo. Y usted me va a decir si pusieron de acuerdo. Hermano, vamos a ver más adelante que estaban en otros países y ya estaba despertando una reforma protestante y ni siquiera se habían visto. Porque simplemente estaba leyendo la palabra de Dios. Amén. ¿Debemos leer la palabra o no? ¿O somos tan flojos para leer? Somos flojos a veces, ¿cierto? Que el Señor nos ayude. Amén. Hace calor aquí arriba. Entonces, Martín Lutero, ¿quién era? Breve resumen. Martín Lutero, y esto es un dato importante, él estaba estudiando leyes primero. Él era abogado. Y la historia cuenta que él era muy inteligente. Dice que él, la ley de esa época, cuando yo podía ponerse a estudiar derecho o leyes en esa época para ser abogado, él era uno de los mejores, decían. Era un tipo capo, sabía, se manejaba al revés del derecho con la ley. Y dice la historia que él un día iba en un caballo, dice, y así se convirtió. O sea, entre comillas se convirtió. Antes de ser monje iba en un caballo pasando por un valle y dice que había una tormenta. Y una tormenta muy fuerte. Esto es verdad, eso lo cuenta él. Una tormenta demasiado fuerte y de repente dice que un rayo cayó al lado de él. Pero antes de que cayera el rayo, Martín Lutero le oró a la madre de la Virgen María, que es Santa Ana, dicen los católicos. Santa Ana, sálvame y te voy a servir toda mi vida, le dijo él. Ignorantemente, rezándole un santo en vez de a Dios. Y dice que cayó un rayo, cayó al lado y no le cayó a él. Pero quedó tan traumado que vivió. Ese día vivió, esa tarde vivió, y desde ahí él cambió su carrera, la cambió a ser monje católico. Ahí él cambió su carrera a ser monje, porque antiguamente estaba en la iglesia católica simplemente. Y él se metió diciendo, ok, voy a servir a Dios porque me salvó. Como le rezó a Santa Ana, Dios me salvó de morir. No sabe nada de lo que pasó, pues. Dios lo mandó justamente con estos propósitos para hacer todo lo que conocemos ahora en la historia. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cada día, en cada acto, cada suceso con Martín Lutero. Al momento en que él se presentó como monje, dice la historia que los monjes antiguamente, para jurar como ante el Papa, por así decirlo, o ante el obispo, no me acuerdo muy bien ahí, ellos tenían que tirarse al suelo en la iglesia frente al obispo, así, acostado de guata, con los pies y manos abiertas, haciendo su juramento de que iban a servir a la iglesia católica. ¿Sabe, hermano? De manera nuevamente simbólica, en esa iglesia, en el día en que Martín Lutero estaba tirado de guata, totalmente ahí entregado a la iglesia católica, jurando que iba a servir a la iglesia católica, debajo de esa iglesia, en la tumba, ahí abajo, había una tumba debajo de esa iglesia y la tumba era la de Jan Hus. Nuevamente. Mire cómo se dan las cosas. Yo no sé si usted sabía esto. A mí me encanta hablar de esto, me encanta la historia porque yo puedo ir diferenciando y también siguiendo el ejemplo de estos hombres de defender la verdad. Todos deberíamos defender la verdad. Pero el momento que él estaba jurando ser monje, dice que ahí estaba la tumba de Jan Hus debajo de esa iglesia. El hereje, porque los católicos lo tildaron de hereje a Jan Hus, por eso lo quemaron. A Martín Lutero también lo tildaron de hereje, y a todos los que vienen después. Pero la iglesia católica nunca pudo hacer algo, nunca pudo abrir una Biblia y pelear contra ellos. Porque el Papa era nomás el que hablaba. Pero ni uno pudo tomar la Biblia y arrebatirle con la Biblia. ¿Cierto? Qué triste, ¿no? Y ahí fue que Martín Lutero se hizo monje católico. Pero Martín Lutero comenzó a estudiar las Escrituras, como siempre hemos dicho, ya lo hemos dicho muchas veces, comenzó a estudiar, a leer,
Y mientras él estaba leyendo, Martín Lutero siempre sentía una sensación de culpa, una extrema culpa, porque él, como sabía leyes, porque era abogado, él estudiaba la ley del Antiguo Testamento y cuando se comparaba con la ley decía, Dios mío, ¿cómo voy a lograrlo? Soy culpable en todo momento, fallo todo el rato, no puedo cumplir ni los mandamientos. Y cuando veía a Jesús, decía, ¿cómo voy a ser como Jesús con mis obras? ¿Cómo voy a llegar a ser como Jesús? Si hasta en mi mente fallo. La historia dice que Martín Lutero cuando se iba a confesar, dice que de repente estaba más de 2 horas confesándose. Mientras los demás confesaban sus pecados rapidito, él estaba más de 2 horas confesándose porque pensó mal, porque no ayudó a alguien. Y dice la historia que los sacerdotes, ya era un dolor de cabeza para los sacerdotes, porque él iba y se confesaba, voy a estar todo el día confesándose, porque se sentía extremadamente culpable cuando se comparaba con la Escritura. Ahí todavía él todavía no comenzaba la reforma, era católico. Y los sacerdotes, ya viene Martín Lutero otra vez, ¿cuánto rato van a tenernos aquí hablando por puras pequeñeces? Ellos decían, pide disculpas por puras pequeñeces, pero para Martín Lutero era algo tremendo, porque sentía que todo el rato le fallaba a Dios. Todo el rato le fallaba a Dios. Incluso él dice en su escrito que incluso en un momento llegó a odiar a Dios porque no encontraba que era accesible. Sentía que era muy lejano, estaba sentado como un juez así, quería retar a todo el mundo y él no podía llegar a él. ¿Por qué? Porque cuando se comparaba con la Escritura era culpable. Quédese con eso. Pero mientras estaba en eso, un sacerdote, por así decirlo, o un ayudante de la Iglesia Católica, comenzó a pasearse por las calles, llamado Johann Tetzel, el vendedor de indulgencias. Aquí comenzaron los problemas, hermano. Aquí Martín Lutero se comenzó a cansar de la Iglesia Católica, porque este personaje iba por la calle, predicando por las calles, ¿cierto? Defendiendo la Iglesia Católica, diciendo que debían todos dar una limosna para que el alma de tu ser querido se purifique para llegar al cielo. Y esta frase de Johann Tetzel es muy conocida y dice, así le decía a la gente, tan pronto como la moneda suena en el cofre, el alma salta del purgatorio. Este personaje apelaba a la emoción de las personas. Muchas veces le decía a las personas, no pueden oír el grito de sus seres queridos llorando en el purgatorio. Están pidiendo una limosna para que puedan llegar al cielo. Mire cómo son de manipuladores estos tipos. Pero dice la historia que mientras él iba pasando en un gran carruaje, porque ellos eran opulentos, ustedes pueden ver que son muy opulentos, ¿cierto? La iglesia, iban pasando en un gran carruaje, gritando, da limosna para que tu ser querido se vaya al cielo. Oh. Pero entre el público estaba Martín Lutero, por hermano, y repudiaba su mensaje. Decía, ¿cómo se le ocurre a Johann, cómo se le ocurre pasearse por la calle y manipular así a la gente con emocionalismo? ¿Cómo se le ocurre hacer esto? O sea, al final la gente se acerca por miedo. Se acerca por miedo a Dios. Y a pesar de que él tenía esa lucha, ¿cierto? De que se sentía culpable, él sabía que debía acercarse a Dios con arrepentimiento. Pero él decía, este tipo, Johann Tetzel, predica para causar miedo a las personas. Y le quita plata a las personas. Mientras el Papa construía la Basílica de San Pedro, si no me equivoco, en esa época. Opulencia, mientras la gente pobre estaba pidiéndole plata para salvar a las personas. Qué falsedad más grande, hermano. Qué falsedad más grande. O sea, la obra de Cristo no es suficiente. O sea, Cristo murió por los pecados, pero no sirve. Tenéis que dar plata igual para que las personas que murieron se purifiquen en el purgatorio. Entonces, ¿para qué vino Cristo, pues, hermano? Pasamos todos por un purgatorio siempre nomás, pues. Pero esto anula la obra de Cristo. Téngalo en cuenta. Esto anula la obra salvadora de Cristo. Cristo es suficiente. Y vamos a ver con versículos bíblicos, como ellos lo hicieron, con palabras, no con las cosas que dijo el Papa. Yo voy a hablar de lo que dijo Jesús, lo que dijeron los apóstoles, de que esta persona y la Iglesia Católica predicaba era totalmente mentira. ¿Ok? Entonces, ¿qué hizo Martín Lutero en respuesta en contra de Johann Tetzel? Pegó las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg en Alemania.
Y esto fue en 1517, un 31 de octubre, un día como hoy. Un día como hoy, Martín Lutero, quizás a esta misma hora, fue con sus compañeros que también estaban entendiendo la Escritura y dice que pum, pum, comenzaron a pegar las 95 tesis en contra de lo que ya la iglesia estaba haciendo y en contra, para responderle en contra a Johann Tetzel, el vendedor de indulgencias que manipulaba a las personas. Pero quiero dejarle algo en claro. Dice aquí, le puse atrición versus contrición. Martín Lutero decía, y así es porque así lo dice la palabra, que la persona que se acerca a Dios tiene que hacerlo por contrición. ¿Qué es lo que es contrición? Con un corazón arrepentido, con un corazón humilde ante Dios. Pero ¿qué hacía Johann Tetzel? Él predicaba, ¿cierto? Ni siquiera predicaba, hablaba solamente de la plata todo el rato. Y Martín Lutero decía, este hombre predica por atrición. ¿Qué es lo que es atrición? Al final es como acercarse a Dios por miedo. O sea, no hace las cosas porque quiere, sino las hace por miedo para que no te castigue. Y Martín Lutero decía, no, el ser humano debe acercarse a Dios con contrición, con un corazón, como dice la palabra, contrito y humillado. ¿Nos acercamos a Dios con un corazón contrito, tú y yo, y humillado? ¿O algunos se acercan porque tienen miedo que los va a castigar? Acércate a tu Padre, Él es tu Padre, te va a escuchar. Y eres justo para perdonar pecado. Amén. Gracias, Señor amado. Entonces, podemos ver que aquí ocurrió ya un grave problema, porque el momento de pegar las 95 tesis comenzó la gran revolución, por así decirlo. Y ahí no paró más. Y lo que vamos a ver de ahora en adelante no lo pudo detener nadie, hermano, nadie hasta el día de hoy, nadie lo pudo detener. Pero yo rescato de estos hombres que siempre ocupaban las Escrituras. No decían, no, es que el sacerdote dijo esto, es que el Papa dijo esto. Ellos tomaban la Escritura y decían, Jesús dijo esto, el apóstol dijo esto. Ellos están por sobre el Papa, ellos están por sobre, ¿cierto? Jesús está por sobre la iglesia. Porque usted sabía que el Papa es para ellos la cabeza, ¿cierto? Básicamente la cabeza de la iglesia, pero la palabra dice que la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Y además le dicen al Papa sumo pontífice, el puente. ¿Qué puente, hermano? Si es una persona común y corriente. El puente para llegar a Dios es Cristo Jesús. Jesús dijo, soy el único camino, la verdad y la vida. Él no dijo, Pedro va a ser el puente para que ustedes lleguen a mí. No dijo la Iglesia Católica con su opulencia va a ser el puente para llegar a mí. Dijo, Jesús, yo soy el único camino, la única verdad y la vida. ¿Lo creemos realmente o no? Yo lo creo en el nombre de Jesús. Entonces, al final, las indulgencias anulan la obra de Cristo. ¿Por qué la anulan? ¿Por qué la anulan? Porque al final hay que comprar pues, para llegar al cielo, pues, ¿no? Hay que pagar, hay que dar limosna para llegar al cielo. ¿Usted sabía que la iglesia antiguamente le mentía a la gente diciendo si le daba sus terrenos, ellos podían obtener salvación? Miren una gran herejía. Es una blasfemia eso, hermano. En la palabra nunca sale eso. La salvación es gratis, es por gracia. Debes creer en Cristo Jesús, no tienes que dar nada, no tienes que hacer una obra para llegar a Cristo Jesús. Las obras que tú haces son la evidencia de que tú ya estás en Cristo Jesús. Pero no son, ¿cierto?, el boleto para llegar al cielo. Eso es mentira, hermano. Eso es mentira. Fíjese todas las cosas que hablaban ellos. ¿Cómo nos iban a enojar estas personas que leían la palabra? ¿Cómo se le ocurre al Papa hablar tanta tontera? Y efectivamente, las indulgencias anulan la obra de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Nosotros creemos que Cristo murió por nuestros pecados y Él pagó, dice en la cruz, con su sangre. ¿Dónde dice que nosotros tenemos que pagar ahora para purificarnos? ¿Dónde dice que tenemos que pagar para que los muertos se purifiquen? Tenemos que dar limosna para que el alma salte del purgatorio, como decía ese falso predicador. ¿Dónde sale, hermano? Es que el Papa lo dijo en el concilio, tanto el Papa, no me importa. Dime qué es lo que dijo Dios en la palabra. Ahí te voy a comprar. Ahora, si alguno de aquí le gusta más lo que dice el Papa, en graves problemas está. Yo sigo la voz de Dios, no la del Papa. Sigo la voz de Dios, no de los hermanos. Sigo la voz de Dios, de Cristo Jesús. Todos debemos seguir a Cristo Jesús y estar unánimes, dice, unidos en espíritu para obedecer la voz de Dios y seguir el propósito de su Santa Iglesia. Amén.
Siguiente slide. Un versículo que deja en claro que no hay un intermedio después de la muerte. Segunda de Corintios 5, del 6 al 8, si no alcanza a leer ahí, puede buscarlo. Segunda de Corintios, capítulo 5, del 6 al 8, dice: por tanto, dice Pablo, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice? Hay dos cosas: estamos ausentes del Señor, ausentes del cuerpo. Punto. ¿Qué es lo que estar ausente y ya pasar de esta vida, por hermano? Si dice, preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor, ¿qué está diciendo? Ausente de este cuerpo, morir a este cuerpo para estar con el Señor. ¿Está dejando en claro? Que si tú te mueres, obviamente estás en la presencia del Señor. Pablo también dijo antes, dijo: por mí me gustaría morir e irme con Cristo, dice. No dice ir al purgatorio. Él no dice, preferiría morirme y pasar por el periodo de prueba para purificarme y que los santos recen por... No dice esa tontera, hermano. Él dice, preferiría morirme y irme con mi Cristo, dice. Pero por amor a ustedes, a la iglesia, se me quedo para predicar el evangelio y enseñarle. La palabra dice que el hombre muere y al tiro pasa a la siguiente vida. Lo dice muchas veces. No hay un periodo de purificación, hermano. Eso es mentira. ¿Ok? Tiene que tenerlo en cuenta. Vamos a pasar al siguiente punto, siguiente slide, en donde Martín Lutero ya comenzó a alzar cada vez más la voz y alzar cada vez más la voz y decir, ok, la iglesia está en un grave error. Le voy a contar lo que pasó aquí. Años más tarde, después de pegar las 95 tesis y después de que la iglesia intentara hacerle un montón de juicios para decirle que se retractara de lo que estaba enseñando, Martín Lutero, cuando todavía estaba un poco ordenada la cosa, no había tanta revolución, dice que él lo nombraron profesor de una universidad, profesor teólogo, y le dieron la tarea, mire, fíjense, le dieron la tarea de que enseñara el libro de Romanos. El libro de Romanos, muy buena carta. Ahí está toda la justificación, la historia de la humanidad, cómo Cristo nos salvó. Y dice que Martín Lutero se le fue encomendado a hacer eso. Estudia el libro de Romanos y enséñale a tus estudiantes qué dice el libro de Romanos. La iglesia no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, hermano, porque aquí Martín Lutero comenzó a despertar en las personas la verdad, a ver lo que la palabra decía la verdad y no lo que decía el Papa. Y cuando Martín Lutero, ahora volviendo, acuérdese que él estaba sumido en una culpa constante, se sentía culpable todo el rato. Dice que leyendo Romanos, en el idioma griego, no en el latín como lo tienen los católicos, dice que llegó a la parte de la justificación. Y cuando llegó a leer lo que significaba justificación en griego, vino el gran despertar. No, dice, Dios mío, ¿cómo fue que a través de la palabra Dios nos habla, cierto? Dios le habló a él y se dio cuenta al tiro de que no tenía ni una similitud con lo que la Iglesia Católica hacía, porque como les dije, ellos cambiaban las palabras. Declarados justos. ¿Qué significa justificación? Declarados justos. Cuando usted lea la palabra, fueron justificados por Dios, significa fueron declarados justos. ¿Pero por qué? Porque creíste en el Señor Jesucristo. Prácticamente tú crees, te arrepientes, crees que Jesús es tu Señor y tu Salvador, dice que inmediatamente Dios te justifica, te hace justo, te declara justo. Ahora te ve a través de los ojos de Cristo Jesús. Inmediatamente. Y comienza un proceso de santificación constante en tu vida, en donde cada día más vas santificando, el Espíritu Santo te va santificando, te va limpiando, te va limpiando. Pasa al siguiente slide, por favor. Justificare versus dicaio. ¿Qué significa esto? La palabra justificare es el latín de la palabra de la Biblia católica. O sea, cuando los católicos hablaban de justificación, tenían la palabra justificare. Esa es la palabra justificación en latín. ¿Pero qué significa justificare en latín? Significa hacer justo. El problema aquí estaba en que los católicos decían, como le cambiaron la palabra, ahora todos entendían de que Dios te hace justo si tú crees en Jesús. Sí, claro,
pero ellos entendían el hacer justo como tener fe más hacer obras, y ahí recién Dios te iba a justificar. ¿Me entiende? Es una gran diferencia, hermano. Puede parecer muy leve, pero es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque los católicos, cuando hablaban de la justificación, diciendo justificar en latín, decían que todos tienen que creer en el Señor Jesucristo, estamos bien ahí, pero tienes que hacer los sacramentos. Tienes que cumplir los sacramentos de la iglesia para que recién Dios te justifique. Entonces es un proceso en donde tú vas siendo justo cada día más. Entonces tienes que cumplir los 7 sacramentos de la iglesia. La confirmación, ¿cierto? El bautismo, el matrimonio, penitencia, etcétera, etcétera. ¿Cuál era el grave problema de esto? Que la persona ahora, yo le pregunto a usted, la persona, ¿qué estaba poniendo su fe para ser salvo? En estar haciendo los sacramentos. Pues. Estaban pendientes de eso. Tengo que cumplir los sacramentos para ser salvo. Tú eres salvo. La palabra lo dice constantemente. Cree en el Señor Jesús, tú y tu casa serás salvo. Debes creer que Jesús es el Señor. Y ahí eres justificado. Las obras vienen ahora después. Ahí las obras del cristiano entran, porque la fe que tenemos es una fe viva, ¿ok? No es una fe muerta. Si alguien dice que tiene fe y no tiene obras, su fe es muerta. O sea, no te has convertido realmente. No te has convertido realmente. Pero si tú dices que aceptaste a Cristo Jesús, que eres justificado, la palabra dice que es clara, ahora tus obras lo van a demostrar. Pero los católicos no. Ellos decían básicamente, tienes que creer más, haz los sacramentos, las obras, igual te van a justificar. Pero ¿qué hizo Martín Lutero? Leyó la palabra y el griego de justificación es dikaio. ¿Qué significa dikaio? La palabra griega, declarar justo. Declarar justo. Dios te declaró justo. Te declaró. ¿Entiendes lo que es declarar? Declaró en el momento, justo. ¡Pum! Creíste en mi Hijo Jesucristo, te arrepentiste de verdad de tus pecados. ¿Aceptas a Jesús como tu único Señor y tu Salvador? Justificado, declarado justo. Eres salvo. Tal cual como lo hizo el ladrón en la cruz, que no tuvo que hacer sacramento ni cosas raras. Creyó que Jesús era el Señor y entendió que Él no debía estar ahí. Y Jesús le dijo, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Esa es la misericordia de Dios. No apegarnos a sacramentos, no apegarnos a obras y creer que dar limón, ayudar a la gente nos va a llevar al cielo. No. Cristo nos llevó al cielo. Ahora tú debes hacer esas obras para demostrar el amor de Dios al mundo. Ese es el orden real. Amén. Génesis 15, 16. Estos son los pasajes que Martín Lutero leyó. Se fue a Génesis, ni siquiera estamos leyendo el Nuevo Testamento, dice. Y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. O sea, Abraham fue tomado como justo. ¿Por qué fue un justo? Porque hizo los sacramentos. No, espera, fue a la iglesia católica. Tenía una Biblia abierta en su casa todos los días. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Fue justificado. Estamos hablando de un periodo de antes de la ley del Antiguo Testamento. Abraham creyó y fue declarado justo. Punto. Porque, hermanos, si fuera por nuestras obras, yo le digo al tiro, todos fallaríamos al tiro. Porque podemos dar limosna, podemos ayudar a las personas, pero en nuestra mente estamos fallando constantemente. Podemos ayudar a las personas y todo, pero en la noche no somos capaces de orar. Ya pecamos. O sea, si los católicos creen que por las obras Dios nos puede justificar. Por algo Cristo vino, hermano. Porque la palabra es clara. Ni tú ni yo pudimos cumplir la obra de la ley. ¿Qué tuvo que venir a hacer Cristo? Él vino a cumplir las obras de la ley en tu lugar y ahora Él está en ti. Por eso tú eres declarado justo y Dios te ve a través de Cristo. Y si tú estás en Cristo, eres como Cristo, eres justo. Eres visto como alguien justo. La santidad de Cristo te cubre. La justicia de Cristo te cubre. Y la gracia de Cristo nos va a ayudar todos los días a avanzar. ¿Podemos fallar? Sí. ¿Podemos pecar? Sí. Pero la clave está en que usted vive con frutos de arrepentimiento. Esa es la evidencia de que Dios está en usted. Que vive con frutos de arrepentimiento. Que sabe que hay cosas que hace mal y le pide perdón al Señor todos los días de su vida. Con un corazón contrito y humillado. No por atrición, no por miedo. Amén. Siguiente slide, vámonos a otro, Romanos, lo que estudió Martín Lutero en griego.
Concluimos pues, dice Pablo, que el hombre es justificado por fe. ¿Qué dice Pablo? Sin las obras de la ley. Hablando en lenguaje contemporáneo, Pablo dice, en conclusión, el hombre es declarado justo por fe. Sin, dice, las obras de la ley. Pero los católicos no. Fe más obras, eres justificado, dicen ellos. Pablo dice, no, solamente por fe eres justificado. Y las obras se agregan después. ¿Entendemos el orden? Puede parecer algo muy liviano, muy leve, pero es que es importante, hermano. ¿Por qué comenzó la Reforma Protestante y por qué ya después Martín Lutero ya fue excluido de la iglesia? Por esto. No fue por las 95 tesis, no, eso no sé si lo sabía. No fue por las 95 tesis en donde ya se separaron de la iglesia católica. Fue por esto. Porque Martín Lutero defendía la doctrina de la justificación por fe. Mientras que los católicos decían justificación por obras. Por eso usted está sentado hoy día en una iglesia evangélica y no en un templo católico. ¿Usted cree que es salvo por fe? ¿O cree que es salvo por obras? Por fe. Bueno, y si quiere intentar hacer obras, bueno, inténtelo. Ponga su fe en sus obras de que algún día va a llevar al cielo. Le digo, es el mal más grande quitar tu mirada de Cristo y poner tu fe en tus obras. Pon tu mirada en Cristo Jesús. Eso es bueno. Eso es bueno. No pongas tu mirada en un papa, en los santos, ¿cierto? En los sacramentos. Pon tu mirada en Cristo Jesús, que Él te va a justificar si te arrepientes, si te conviertes de verdad. Siguiente slide, como dice un teólogo, mi teólogo favorito, ¿cierto? Mi teólogo favorito, que lo estudio mucho, R.C. Sproul, dice, ya falleció hace el 2017, dice, somos salvos por obras, pero no por las nuestras, sino por las obras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? ¿Lo cree? Claro que fuimos salvos por obras, pero no por las nuestras, por la obra que hizo ahí Cristo Jesús, Eso nos hizo salvos, eso nos declaró justos. ¿Amén? Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por eso. Ahora vamos a entrar en un tema, porque estamos hablando de las posturas de la Iglesia Católica con los evangélicos, ¿cierto? Alguien que el lector bíblico podría decirme, Bastián, pero ¿cómo puede ser que en el libro de Santiago dice que el hombre es justificado por la fe y las obras? Ese pasaje es difícil. Ese pasaje es difícil, ¿cierto? Y lo vamos a leer ahora porque yo no tengo miedo de hablarlo porque sé que estamos en la verdad. Y quiero que me acompañe todo a Santiago 2, del 14 al 26. Vamos a entender el contexto de esto, ¿ok? Y vamos a entender por qué Santiago dice esto de esta forma, ¿ok? Es un pasaje difícil, pero hermano, le tengo que aclarar algo. La Escritura, grábese esto en la cabeza, la Escritura interpreta a la Escritura, ¿ok? La Escritura interpreta a la Escritura. Tú no puedes interpretar por la tuya, como dice, por interpretación privada, como dice la palabra. Tú tienes que interpretar la Escritura a la luz de la demás Escritura. ¿Amén? Entonces, mientras Pablo dice que somos justificados por fe, aquí pareciera que Santiago dice, no, somos justificados por fe y por las obras. Pero vamos a entender por qué Santiago dice esto. No tengo los versículos acá porque hay harto que leer, así que vamos a leer todos juntos, Santiago 2, del 14 al 26. ¿Amén? Cuando estén listos me dicen, me dan un amén. Ah, es tan rápido. Santiago 2, del 14 al 16. Al 26. Leo palabra del Señor Jesucristo. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta?
¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó con las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¡Wow! Vamos a ver qué se está refiriendo aquí. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¡Wow! Esto lo ocupan los católicos. Pero se nos olvida algo. Pero usted dirá, oigan, pero a ver, Pablo decía lo contrario recién, pues decía que somos justificados por la fe sin las obras de la ley. Y aquí Santiago pareciera estar diciendo que somos justificados por las obras y la fe. ¿Cómo pasa esto? ¿Hay una contradicción acá? Yo le pregunto, ¿la Biblia se contradice, hermano? No. Cuidado con decir eso. Cuidado. Y yo no soy muy partícipe, yo sé que el pastor lo dice, pero yo no soy partícipe de decir quién era mayor, Jesús o el apóstol, para decir que estaba bien, porque podríamos decir, bueno, entonces el apóstol se equivocó. Y yo no creo que se hayan equivocado, porque era revelación divina. Ni uno se equivocó. Lo que pasa es que hay que saber interpretar las escrituras con la escritura. Amén. Lo tenemos claro, ¿no? Entonces, mientras Martín Lutero defendía la justificación por la fe, el apóstol Pablo defendía la justificación por la fe sin las obras de la ley, pareciera que viene un choque grande aquí cuando vemos que en Santiago 2, del 14 al 26, dice, la fe sin obras es muerta. Y no eres justificado solamente por la fe, sino por las obras. Quiero que estudiemos este pasaje con detalle. Acuérdense que tengo más tiempo, no me miren raro, eso me dijo el pastor, porque estamos en la vigilia, amén. Pero quiero que dejemos algo en claro. Pablo, cuando estaba hablando en la carta a los romanos, ¿a quién le estaba hablando? A la iglesia, ¿cierto? Pero ¿de qué estaba hablando Pablo? En esencia estaba hablando de cómo el judío y el gentil podían ser salvos. Esa era la predicación y el objetivo de Romanos y de las demás cartas, ¿cierto? De la salvación. Pablo habla de que el ser humano, la raza humana, es salva si cree en Jesús por fe, sin las obras de la ley. Ese es el objetivo del libro de Romanos, de hablando de la esencia de la salvación, cómo la persona puede llegar a ser salva, ¿ok? Pero aquí Santiago, entre paréntesis, por eso es necesario hacer exégesis, por eso es necesario que usted entienda el contexto de lo que está leyendo, porque si no podemos manipular la escritura. Aquí en Santiago, valga la redundancia, Santiago le está hablando a la iglesia, a los que dicen ser cristianos y no lo demuestran con sus obras. ¿Lo entiendo, no? Aquí no le está hablando al impío, al incrédulo, le está diciendo a ustedes que profesan una fe, que dicen tener fe en Cristo Jesús, ¿cómo es posible que no hagan buenas obras? ¿Cómo es posible que alguien necesitado no lo ayuden? ¿Cómo es posible que cuando hay un problema no lo resuelvan? Ese era el reclamo de Santiago. El reclamo de Santiago era contra los que se decían ser cristianos y no hacían las obras de un cristiano. Mientras que la carta a Pablo sobre la justificación de ser salvos, Pablo está hablando de cómo el ser humano en general puede llegar a ser salvo. Y si se da cuenta, Pablo nunca dice que tienes que hacer obras para agradar a Dios y ganarte el favor. Si tú te quieres ganar el favor de Dios, cree en Jesús, que Él es tu único Señor y Salvador. Arrepiéntete de tus pecados y acéptalo como Salvador. Y ahí serás salvo, serás justificado, serás declarado justo. ¿Ok? Siguiente slide. Entonces, en el versículo 2:21 decía justificado. Y aquí podemos ver que Santiago, mire, fíjese, Santiago dio el ejemplo de Abraham. Dice, ¿no fue justificado Abraham cuando ofreció a Isaac también como sacrificio? Entonces, Santiago da el argumento de decir, ¿no ve que las obras son importantes? Y yo le pregunto, ¿son importantes? Claro que sí, pues. ¿Pero qué hizo Abraham primero? Antes de entregar a Isaac, creyó. Y mientras Santiago cita Génesis 22, hablando de que también somos justificados por obra, ¿qué es lo que hace Pablo en Romanos? Pablo se va más atrás y cita Génesis 15. Entonces, ¿qué es primero? ¿Creer o las obras? Creer, pues. Porque como leímos recién en Génesis 15:16, el escritor Moisés dice que Abraham creyó y fue contado por justicia.
Y después viene esto, en el capítulo 22, Dios le da una orden y Abraham creyó, primero creyó y después voy a entregar a mi hijo. Pero somos salvos ¿por qué? ¿Porque entregó a su hijo o es salvo porque primeramente creyó en Dios? Primeramente creyó en Dios, fue justificado. Y esto es lo que Pablo dice, y Pablo cita Génesis 15. Primero, eso fue lo primero, él creyó y fue juntado por justicia. Santiago aquí cita Génesis 22 hablando de que lo que Abraham creyó lo demostró con sus actos, ¿ok? Y usted tiene que demostrar su fe con sus actos. Si no la demuestra, puede ser que tiene una fe muerta. Y puede ser que usted esté convencido, pero no esté convertido. Y eso es un grave problema. Amén. La fe fue perfeccionada, dice en el versículo 22. ¿Por qué? Porque la fe produce frutos. ¿Y qué dice Jesús? Por los frutos los van a conocer. Si usted dice ser cristiano y no hace cosas de un cristiano, lo hace las obras de lo que hacía Cristo, no hace las obras de un cristiano, ¿cómo lo va a conocer el mundo? Claramente, uno es salvo por fe, pero esa fe no está sola, como decía Martín Lutero, se va a demostrar con obra. Amén. Pero no creas ni un momento que la obra te va a salvar. Cristo ya te salvó. Cristo fue el que te salvó. Las obras van a nacer después del corazón. Amén. Pasemos a la siguiente slide para avanzar más rápido. Yo puedo leer este gran discurso de la justificación que yo le digo en Gálatas 2 del 16 al 21. Atento a lo que dice Pablo, hablando de la justificación, hablando de la salvación por fe, ¿ok? No por las obras. Dice, sin embargo, leo palabra del Señor Jesús, dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, dice Pablo, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo. Amén. Somos declarados justos por la fe en Cristo. Y no por las obras de la ley, vuelve a decir Pablo. Puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Por las obras de la ley no vas a ser declarado justo. Eres declarado justo cuando crees en Cristo Jesús, que es tu Señor y tu Salvador, y pones tu mirada en Él, y no pones la mirada en el Papa, no pones la mirada en tus obras, ¿cierto? Pones tu fe en Cristo Jesús, que es tu Señor y tu Salvador, el que te declaró justo. Amén. Gracias, Cristo Jesús. Siguiente slide. Y esto se resume en algo muy interesante, muy importante. Y esto guárdaselo. Juan dice, por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en una oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Entonces aquí podemos ver que el mensaje de Pablo y el mensaje de Santiago se complementan. Amén. Se complementan, no se contradicen. Es mentira decir que se contradicen. Tienes que saber interpretar y entender el contexto. ¿Ok? Yo te pregunto a ti, ¿tú dices tener comunión con Dios? ¿Tenemos comunión con Dios o no? Pero atento, que Él dice que si decimos que estamos en comunión y seguimos viviendo en oscuridad espiritual, no estamos practicando la verdad, dice. Qué importante, ¿cierto?, demostrar a Cristo Jesús en nuestra vida. La palabra dice que somos embajadores de Cristo. No puede ser que seamos embajadores corruptos, debemos ser embajadores santos de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Entonces, entendiendo esto, para ya avanzando, dice claramente algo importante, algo que les quiero contar, que en el Concilio de Trento, este es un concilio católico, el Concilio de Trento se armó en el año 1500 aproximadamente para pelear contra los protestantes, para definir doctrinas contra los protestantes. Miren lo que decía el Concilio de Trento, miren la gran conclusión a la que llegó el Concilio de Trento de los católicos. Dice, si alguno dice que solo por la fe los impíos son justificados, sea anatema. Uy, el Papa, súper lector de la palabra. ¿Qué dijo el Papa? Si alguno dice que solo por la fe somos justificados, sea maldito. Miren la arrogancia, la tergiversación. Y esto fue para pelear contra los protestantes. Pero sin embargo, yo hoy le respondo al Papa y al Concilio de Trento con la siguiente slide que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdad, no lo que dijo ese Papa en el Concilio de Trento, no lo que dijeron estos hombres tan estudiosos que siguen la voz de un hombre, ¿cierto?, opulento y solamente que habla supuestamente verdad. No, yo sigo la voz de Dios y Jesús
dijo a través de Pablo: declarados justos pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de creen? ¿De la Iglesia Católica? De nuestro Señor Jesucristo. Él es mi Salvador. Así que el anatema creo que no somos nosotros. Creo que está claro que no somos nosotros. Cuando ellos dicen que sea maldito el que diga que es justificado por la fe, Pablo aquí está diciendo: por la fe son justificados. Y por la fe tienen paz para con Dios. Y Gálatas dice claramente que cualquiera que predique otro evangelio sea anatema. Creo que está claro quiénes son los anatemas en este sentido, ¿no? El Señor nos ayude. Siguiente slide. Estamos ya en lo último, el resumen del gran despertar. Estudiamos la historia de Martín Lutero, ¿cierto? Vimos primero Jan Hus. Buena la historia de Jan Hus, ¿cierto? Vimos cómo vino Martín Lutero, las 95 tesis, por qué se produjeron. Estudiamos la doctrina de la justificación que defendemos los evangélicos, ¿cierto? Protestantes, para dejar en claro que somos salvos por fe, no por las obras. Y todo esto ahora comenzó a retumbar en varios lugares. Un gran despertar. Le puse ya en la última sección la expansión de la reforma. Pasemos al siguiente slide. Mientras en Alemania estaba Martín Lutero reformando, ¿cierto?, la iglesia, en Suiza, un hombre llamado Ulrico Zwinglio, está en español porque en inglés es Ulrich Zwingli, voy a decir, pero Zwinglio, yo he escuchado de este nombre antes, pero lo estudié y es muy buena la historia de él. Él comenzaba la reforma protestante ahora en Suiza, en paralelo. Mientras Martín Lutero estaba aquí predicando la verdad a toda la gente de que el Papa estaba mintiendo y que la verdad estaba en la Escritura, Zwinglio estaba haciendo lo mismo en Suiza. Y ni se conocían. Después se conocieron, después tuvieron que juntarse. Incluso tuvo una gran diferencia con Martín Lutero, que no viene al tema ahora, con el tema de la Santa Cena. Pero él ya estaba despertando a Suiza con la verdad del Evangelio. Y en cada de estos personajes que voy a nombrar aquí, porque esto es un resumen, no le voy a contar la historia de cada uno, le puse una frase, una de las frases buenas que ellos tienen. En el siguiente slide, Zwinglio dijo: nuestra confianza en Cristo no nos hace perezosos, negligentes o descuidados, sino que, por el contrario, nos despierta, nos exhorta y nos hace activos para vivir vidas justas y hacer el bien. Amén. Un católico podría decir: no, los evangélicos dicen cómo son salvos por fe, se ponen perezosos y hacen puras cosas porque creen que están salvos. No, usted puede ver que los hombres como Martín Lutero, Zwinglio, tenían claro que si uno era salvo, era justificado, su vida le iba a demostrar. Su vida nos exhorta a ser justos, ¿cierto? Y a vivir en santidad, a hacer el bien. Ellos fueron los que llamaron constantemente a la gente: creen en el Señor Jesús y demuéstralo también con tus obras. No vivas vidas corruptas, vive en santidad y justicia. Amén. Siguiente hombre, después, Juan Calvino, una de las grandes también mentes de la Reforma Protestante, que dicen que Martín Lutero con Juan Calvino fueron los más grandes de la Reforma. Los que predicaron realmente el Evangelio y los que hicieron estudios extensos sobre la Biblia para defender la verdad del Evangelio, que somos justificados por fe. Sabemos que Juan Calvino tiene un nombre que genera controversia aquí, ¿cierto? Sobre todo en Latinoamérica. Breve resumen, porque estamos ya en el final ya. No, para que se quede tranquilo, no voy a seguir hablando mucho más. Pero breve resumen, ¿por qué están criticados de repente los calvinistas? Bueno, los calvinistas son los que dicen que como somos predestinados por la gracia de Cristo Jesús, la salvación de ellos, dicen, no se pierde. Mientras que el pentecostalismo acá en Chile, en Latinoamérica, defiende mucho que la salvación sí se pierde, ¿ok? Yo no voy a hablar hoy día de qué postura es la correcta, simplemente le estoy diciendo por qué este nombre por lo menos era controversial, ¿ok? Entonces Juan Calvino decía esto, pero hay una mala fama con este nombre, porque muchos dicen, como es calvinista, como cree que la salvación no se pierde, hace lo que quiere y vive en libertinaje. No. Un calvinista real. Yo conozco gente que es calvinista en internet, hermanos, son más puritanos que los pentecostales en la palabra. Son más, de repente estudian más, saben más que los propios pentecostales. ¿Por qué? Porque ellos tenían muy en cuenta de que si eres salvo, si Dios te salvó, vas a vivir en santidad.
vas a vivir una vida justa. No vas a vivir revolcándote en el lodo como los demás, ¿cierto? Con su pecado. Vives y buscas la santidad. Eso es lo que defiende Juan Calvino. Así que cuando escucha a alguien hablar esta mala fama, dice, no, que Juan, los calvinistas dicen que no pueden hacer lo que quieran porque son mentiras. Él nunca dijo eso, por lo menos él nunca dijo eso. Habrá gente que se dirá calvinista, que hace lo que quiere, pero esa persona ni siquiera calvinista, hermano, no es ni cristiana. Los que dicen creer en Cristo Jesús y no viven como Cristo Jesús, dice la palabra, que son mentirosos. Amén. Así que esa es la mala fama que, entre comillas, tiene, que está muy mal fundamentada. Y yo hoy día le vengo a informar con historia que esto no es así, ¿cierto? Como se dice tanto. Frase de Juan Calvino, una frase muy buena, dice: depravado por naturaleza, pecador por mi elección y salvo por gracia. Amén. ¿El ser humano es bueno realmente en el corazón? La palabra es muy clara. No somos buenos. Incluso estamos todos destituidos de la gloria de Dios, pero Cristo Jesús nos salvó por gracia. Y Calvino lo tenía muy en cuenta, que somos bien pecadores, pero somos salvos por la gracia de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor Jesús, por estos hombres también que levantaron la voz de la verdad. Siguiente personaje, William Tyndale, el reformador de Inglaterra, de Gran Bretaña. ¿Saben lo que pasó con él? Él también comenzó a leer la Escritura. Mire, hermano, todos los personajes que hemos estudiado hoy día han levantado la voz de la verdad porque leyeron la palabra. Simplemente eso, hermano, simplemente eso. Deberíamos leer la palabra y hablar la verdad. Él leía la palabra y también estaba a favor de predicar a la gente en su lenguaje natal para que entendiera. Pero, él tradujo la Biblia al inglés en Inglaterra. Y esto fue condenado. Fue muy condenado. Y William Tyndale murió tal cual como murió Jan Hus, quemado. La Iglesia Católica lo tildó a él de hereje por querer hacer llegar la palabra de Dios a las personas, a los campesinos, para que pudieran vivir vidas santas y arrepentirse. Mire, es una gran labor. Sin embargo, ¿qué hace la Iglesia Católica? Hereje. Lo quemamos. Lo quemamos. No puede ser que le pasen la palabra a las personas. Lo quemamos. Ah, claro. ¿Cierto? Qué buena la solución. Pero él siempre creyó hasta el final. ¿Cuál es su frase? Esto es lo que él le respondió a un monje católico. Antes de que lea la frase, póngame atención. Un monje católico un día le dijo a William Tyndale, le dijo, es mejor estar sin la ley de Dios que sin la ley del Papa. Mire, imagínate lo que el católico le dijo. Siendo católico, dijo, es mejor estar sin la ley de Dios, prefiero estar con la voz del Papa. Mire, ellos son tan santos. ¿Qué le dijo William Tyndale? Le dijo, desafío al Papa y a todas sus leyes. Y si Dios me perdona la vida, antes de muchos años haré que un muchacho que maneja el arado sepa más de las Escrituras que tú. Y vaya que lo logró. Tradujo la Biblia y hasta el día de hoy creo que hay una editorial que se llama Tyndale, el con las Biblias, en donde él es el gran precursor de la Reforma Protestante en Inglaterra. Hombres que arriesgaron su vida, hombres que contrabandearon Biblias para que la gente pudiera leer y las tuviéramos ahora en la casa y nosotros ni siquiera las tomamos en cuenta. Llenas de polvo las tenemos. Cuando todos estos hombres lucharon para que nosotros pudiéramos leer la palabra y aprender y entender la verdad. Y el último, John Knox, reformador de Escocia. Exactamente lo mismo. Leyó la palabra, la estudió y comenzó a levantar la voz contra las injusticias. Amén. Sí, la frase de él para terminar: no duden de que obtendrán misericordia, pues esta jamás ha sido negada a nadie que la pida con fe. Iglesia, Jesús es misericordioso. Acércate a Él, arrepiéntete de tus pecados, confiesa tus pecados y Cristo te va a perdonar y te va a salvar. Gracias, Señor. Siguiente. Ya lo estudiamos. ¿Cuál? Una frase que me gusta mucho para terminar. Martín Lutero dijo, en base a toda la reforma protestante, todo lo que ocurrió, dijo, yo no hice nada. La palabra de Dios lo hizo todo. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pasemos a la siguiente. Gracias, Señor. Y las 5 solas son lo que resume todo lo que estudiamos hoy día. Amén. Todo lo que aprendimos hoy día, los reformadores protestantes
se englobaron en estas 5 solas. Y yo, hermano, te digo, tú debes también acoplarte a este pensamiento que es totalmente bíblico. Los reformadores decían, sola Escritura. Sola Escritura, solo lo que está en la Escritura. Solo por gracia, sola gracia. Solo por fe, por la gracia de Dios somos salvos. Sola fide, solamente por la fe. Solo Cristo, amén. Y solo a Dios la gloria. Ellos nunca buscaron la gloria. Solamente a Dios sea la gloria. Por eso Martín Lutero dijo, yo realmente no hice nada. La palabra de Dios lo hizo todo. El gran reformador de esta historia, el gran héroe reformador de esta historia es Dios. Es Cristo Jesús. No somos nosotros ni fueron ellos. Ellos simplemente fueron usados como instrumentos para volver a traer la luz, ¿cierto?, del Evangelio. Post tenebras lux. Después de la oscuridad, la luz. Hermano, llegó la hora de que tú pegues tus 95 tesis en tu casa, que pongas tus 95 tesis en tu vida y comiences a reformar también tu vida como lo hicieron estos hombres para volver a las Escrituras y no al emocionalismo, para volver a la palabra de Dios y no a la palabra de los falsos maestros que están por aquí andando hoy en día en muchas iglesias evangélicas y católicas. Reforma tu vida y vuelve a la luz de la palabra de Dios. Porque Cristo dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. En el nombre de Jesús, gracias Padre Celestial. Póngase de pie, vamos a orar. Gracias Señor Jesús. Padre amado, gracias te damos en esta tarde, Señor, porque este día pudimos aprender más, Señor, sobre la historia de la iglesia. Te agradezco, Padre Celestial, porque hoy tú, Señor, has permitido que podamos hablar, que podamos entender, Señor, que podamos estudiar lo que estos hombres hicieron, guiados por ti, para recuperar el Evangelio real, Señor, en medio de la oscuridad, para que la luz vuelva a verse, Señor. Y te agradezco, Padre Celestial, porque tú, Cristo Jesús, fuiste el que hizo todo esto. Tú, Cristo Jesús, fuiste el que trajo de vuelta el Evangelio al mundo, Señor. Te pido, Señor, que nunca nos alejemos de ti, Cristo Jesús. Padre Celestial, te pido que nos ayudes a recordar todos los días que nuestra salvación está en Cristo Jesús. Que nuestra salvación está en Cristo, que murió en la cruz por mí, que me redimió por su sangre, con su sangre preciosa, Señor. Nunca, Señor, permitas que pongamos nuestra fe en nuestras obras para llegar al cielo. Nunca permitas, Señor, que seamos engañados por la voz de falsos maestros y predicadores, Señor. Que nosotros podamos llegar siempre a tu palabra santa. La palabra santa es lo mayor que tenemos en esta vida, Señor. Tu palabra está escrita aquí, Señor. Te agradezco, Padre Celestial. Te pido, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, ayúdanos a volver a ti, Señor. Y que solamente sea la gloria a ti, Dios. Solamente Cristo sea glorificado, Señor. Y nuestra vida la basemos en la sola Escritura, Señor. Por fe, Señor. Y solo entender que por gracia fuimos salvos. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor, le damos. Vamos a alabar al Señor, amén. Gracias, Señor.